sigue hablando a su iglesia a través de cada prédica. Lucas habló sobre el comienzo de esta nueva serie, que es el reino de Dios en la tierra, y realmente es el mensaje más predicado por Jesús. Es el mensaje principal o central de Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Es el mensaje principal y central de los apóstoles cuando siguieron el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Y es el mensaje principal de la iglesia de Cristo en la tierra. Entonces, si vos escuchás por ahí, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes le dan importancia al reino de los cielos? No quiero que me respondan solamente para que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos del reino de los cielos o el reino de Dios, ¿será que eso está en nuestro vocabulario? ¿Será que está dentro de lo que nosotros conversamos y hablamos? Pero para hablar del reino de los cielos, en realidad tenemos que tener bien claro de qué se trata. Porque uno lee en la Biblia y ve que Jesús anunciaba el reino de los cielos, y Jesús también dice, bueno, busquen primero el reino de los cielos, y el reino de los cielos es de esta manera. Él usa todas las parábolas para hablar sobre el reino de los cielos. Él habla todo el sermón del monte para hablar sobre la forma de vida del reino de los cielos. Entonces, eso no es importante. Sí, es importante, es central que nosotros podamos comprender de qué se trata esto, ¿sí? Porque este es el mensaje principal, hermanos, el reino de los cielos. ¿Amén? Amén. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decían, y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Nosotros, como Lucas habló hoy, dijo que el que comenzó a hablar de que se acercaba el reino de los cielos era Juan el Bautista, que estaba preparando el camino para el Mesías, para Jesucristo. Y él decía, el reino de los cielos vendrá, ¿no? El reino de los cielos está. Y cuando Jesús llegó a la tierra, este era el mensaje de Jesús. ¿Sí? El reino de Dios está cerca. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. En otras versiones va a decir, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué Evangelio significa? Buenas noticias. ¿Sí? Entonces Jesús hablaba de esto. Está cerca. Arrepiéntanse. ¿Sí? Esta palabra, el reino de los cielos, que en el Nuevo Testamento se repite 144 veces, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y Jesús va a pronunciar más esta palabra basilea, que es reino de Dios en griego, que era el idioma, digamos, que se usaba en el tiempo de Jesús, más que la palabra iglesia. Entonces, fíjense la importancia. Nosotros tenemos que ver, o sea, ¿de qué hablaba Jesús? Él hablaba del reino de los cielos. ¿De qué hablamos nosotros cuando vamos a hablar de Cristo por ahí? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿No? ¿De qué nosotros estamos hablando cuando queremos evangelizar a alguien? ¿Cuál es el tema que nosotros estamos llevando a las personas? Este era el mensaje de Jesús, el reino de Dios. Entonces, para que nosotros prestemos atención, ¿sí? Entonces, todo el énfasis de la predicación de Jesús, del mensaje de Jesús, era el reino de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué no es el reino de Dios? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué no es el reino de Dios? El reino de Dios no es el cielo. Aunque Mateo habla así de que el reino de los cielos se ha acercado. Marcos y los otros dicen el reino de Dios. ¿Por qué hace esa diferencia Mateo? Porque Mateo está escrito a los judíos y los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, para simplificar y no tener todo ese trabajo y por el cuidado que tenían para escribir o para pronunciar el nombre de Dios,
Porque cada vez que ellos escribían Dios, tenían que cambiar la pluma. ¿Por qué? Porque para ellos era tan sagrado, tan santo, pronunciar o escribir el nombre de Dios, de que había todo un ritual y todo un cuidado para eso. Imagínate que todas las veces que él tenía que escribir Dios, tenía que cambiar, ¿no? O hacer todo eso, era un gran problema. Entonces Mateo se refiere al reino de los cielos porque simplemente para no proponer Dios por el cuidado que tenían con los judíos. ¿Se entiende eso? Pero es lo mismo. El reino de los cielos, el reino de Dios es lo mismo. Se está refiriendo a la misma cosa, ¿sí? Entonces no es el cielo, ¿por qué? Fíjense que nosotros deseamos tanto y queremos tanto ir al cielo, ¿no es así? ¿No tenemos la costumbre de decir, ay, ya quiero ir al cielo? Pero fíjense que Jesús nos enseña a pedir ¿qué cosa? ¿Que vayamos al cielo o que el cielo venga a nosotros? ¿No? Jesús nos enseña a pedir que el cielo venga a la tierra, ¿sí? Entonces, el cielo no es el lugar donde nosotros estamos yendo. El cielo es el lugar de origen, de donde proviene el reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando del cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque del cielo es el origen. De allá viene el reino de Dios, ¿sí? Bien. Entonces, también el reino de Dios no es la iglesia, ¿sí? Nosotros, la iglesia, no somos el reino de Dios. Nosotros somos la comunidad del reino. Es como la película El Señor de los Anillos. ¿Quiénes vieron acá El Señor de los Anillos? La comunidad de la... ¿Cómo era? ¿De la comarca? Del anillo. Nosotros somos la comunidad del reino de los cielos, ¿sí? La iglesia es el agente del reino. Es aquel que lleva adelante la propuesta del reino de los cielos, ¿sí? ¿Amén? Entonces la iglesia no es el reino. Tampoco lo es. Y el reino de los cielos tampoco es un lugar. ¿Se entiende eso? A veces nosotros pensamos, bueno, el Reino Unido. Sabemos que es un espacio geográfico donde nosotros viajamos y vamos al Reino Unido, ¿sí? Donde tiene su reina, su rey en este caso, en este tiempo y así. Siempre los reinos ocupaban un lugar geográfico. Y por eso también muchas veces hay una confusión o hubo confusión con el tema del reino de los cielos, de Dios. El reino de Dios no se trata de un lugar geográfico, ¿sí? El reino de Dios tiene que ver con un concepto de tiempo, más que un lugar geográfico. Entonces, cuando Jesús predicaba de que el reino de Dios estaba acercándose, se trataba de que el reinado de Dios llegaría y Él es el rey que gobierna ese reino. ¿Sí? Entonces, no es un lugar, no es el cielo, no es la iglesia. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? La idea del reino de Dios se trata de personas que aceptan el dominio de Dios sobre su vida y quieren hacer lo que su rey desea. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de dominio, ¿sí? Estamos hablando de gobierno, ¿sí? Entonces, gobierno de Dios es igual a reino o reinado de Dios. Cuando Jesús está hablando de que se acerca el reino de los cielos o hablaba sobre el reino del cielo, Jesús estaba hablando de qué cosa? Del gobierno de Dios sobre, ¿sí? Está hablando sobre el dominio de Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? Otra cosa. El reino de Dios es establecido por Jesús cuando Él vino y se hizo hombre. Con Él se inauguró el reino de Dios acá en la tierra, ¿sí? Y el reino de Dios habita entre nosotros a partir de ¿quién? De Jesucristo, porque Él vino e inauguró el reino de los cielos. Fíjense que todos los profetas que hablaban del reino
hacía mención no a un lugar, como les dije, sino a un tiempo. Decían, en aquel día, ¿sí? Hablaban de un periodo de tiempo que debería cumplirse. Yo quiero mostrarles algunos textos que va a parecer que se contradicen. Hacia el final, ¿de qué se trata? ¿De qué tiempo se trata? Porque habla de 3 instancias del reino, que parece, como les dije, una incoherencia. En algunos momentos Jesús va a decir, el reino de Dios está cerca. Otras veces Jesús va a hablar de que el reino ya llegó. Y otras veces Jesús va a decir, el reino de Dios vendrá. Es como que, al final, ¿en qué tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? O se está acercando, o ya está entre nosotros, o al final vendrá el reino de los cielos. Los 3, ¿no? ¿Será que los 3? Sí. Es una incoherencia. Pero vamos a ver que sí. ¿Por qué se presenta en todos los tiempos, presente, pasado y futuro? Porque el reino de Dios es eterno. Es eterno. Porque Jesús No tiene tiempo. Él está en todos los tiempos. Jesús dijo en Marcos 1:15, el reino se ha acercado, o está cerca. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque con la llegada de Jesús le estaba diciendo, ya estoy acá, el reino se está acercando. Después en Lucas 11:20, Jesús, el reino ha llegado a ustedes. Porque ¿en qué situación? Busquen Lucas 11:20. El que tiene puede leer. Pero si expulsa a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Jesús está diciendo así, si se expulsan, si ese demonio sale, es una señal de que el reino de los cielos llegó y está entre ustedes. Sí. El dominio de Dios está ahora entre ustedes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las señales? Los demonios son expulsados. Los enfermos son sanados. ¿No? Hay milagros. Esas son las señales de que el reino de los cielos vino a instalarse entre nosotros. Y vino a demostrar que el reino de los cielos es poder. El reino de los cielos es contrario al reino de este mundo. Y cuando Jesús viene y demuestra el poder de Dios, el poder del dominio de Cristo sobre nosotros, está diciendo, estas son las cosas que suceden cuando Él gobierna. Yo les muestro algunas cosas. Algunas cosas ustedes están experimentando acá en la tierra de lo que se trata realmente el reino de los cielos. Nosotros no estamos viviendo completamente y plenamente todavía el reino de los cielos, hermanos. Nosotros tenemos parte. Por eso podemos ver milagros, por eso podemos ver situaciones que van en contra de la naturaleza humana. Donde esto es un milagro, cuando alguien es sanado, cuando un demonio es expulsado, cuando suceden cosas que para la ciencia y para el ser humano es imposible y suceden, es porque el poder de Dios está actuando y le está diciendo, de eso se trata mi poder, de eso se trata mi gobierno, de eso se trata mi dominio, ¿sí? Es el reino de Dios. Y Jesús está diciendo, ustedes están viendo que los demonios son expulsados, es porque el reino de los cielos se ha llegado. Y Jesús vino a inaugurar eso, hermanos. Y eso es grandioso. Eso es grandioso. Después, en Lucas 22:18, ¿qué dice? Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú él echó fuera demonios. Perdón, Lucas 22. ¿22 o 18? No, 22, versículo 18. Ah. Y
le dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús estaba hablando, ¿no?, de que cuando él estaba haciendo la cena, la Santa Cena, ¿no?, con sus discípulos, y él dice esto: tomen esto y repártanlo entre ustedes, que en el versículo 18 les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Qué decía al final? Jesús. ¿Por qué? Porque, como les dije, el reino de Dios es eterno. Nosotros empezamos a vivir y a experimentar el poder del reino de Dios en nosotros cuando Jesús vino a la tierra. Pero ese reino completo, pleno, ¿dónde lo vamos a experimentar? Cuando Él venga. Y nosotros seremos transformados y viviremos con Él eternamente, donde ya no va a haber muerte, llanto, enfermedad y cosas que obstaculicen nuestra caminada con Cristo. Él está diciendo así: esto lo vamos a, después de esto, solamente cuando el reino de Dios venga. O sea, todas las veces que ustedes compartan el pan y el vino, recuerden que un día yo voy a ir a buscarlos. Y ese reino poderoso, glorioso, que es el poder de Dios, el dominio de Dios gobernando completamente, vendrá y se instalará en su plenitud cuando Jesucristo regrese. Entonces, nosotros el sábado que viene vamos a tener ese momento de recuerdo, donde vamos a decir: Señor, estamos esperando tu reino para que se manifieste completamente. Te estamos esperando, Señor, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dificultades, en medio de todo el caos que por ahí podemos llegar a vivir en este mundo. Nosotros seguimos esperando porque sabemos que vos vas a regresar. Esperamos tu reino, Señor. Amén. Amén. Entonces, fíjense que podemos ver que el reino es eterno, es presente, es futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dominio y el gobierno de Dios es eterno, porque Dios es eterno. ¿Sí? Pero fíjense un poquito, trayendo a memoria un poco de qué se trata esto, ¿no? Del gobierno de Dios en la tierra. En el comienzo de la creación, o en la creación, Dios, cuando creó todas las cosas y creó al ser humano, le dijo al hombre que el hombre gobierne, ¿no?, sobre todos los animales, sobre todas las bestias de la tierra. ¿No es así? Dios compartió una parte de su gobierno con el ser humano. ¿Para qué? Para que el hombre pueda administrar lo que Dios había creado acá. ¿Pero qué pasó con el ser humano? Él se fue para otro lado. Y él no quiso someterse al gobierno de Dios. Él quiso ser autosuficiente, ¿no? Él quiso probar ser: no, yo soy mi propio Dios. Así como por eso fue la tentación de Satanás. Porque Satanás nació en el corazón de Satanás cuando él era un ángel, cuando él era un querubín que habitaba en la presencia de Dios. Habitó en su corazón ese orgullo y el querer ser igual a Dios y querer gobernarse solo, ¿no? Querer ser su propio dueño y destituir a Dios de su trono. Cuando pasó eso, Satanás fue destituido de la presencia de Dios y fue condenado. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Satanás? Vino y tentó al ser humano. Y el ser humano, como era libre de elegir también, porque Dios creó al ser humano con esa libertad, ¿qué hizo? ¿Cómo sería ser Dios? Pienso, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué estaba en la mente, porque voy a decir: ¿cómo puede ser que Eva y Adán, hablando con Dios todos los días, fueron los primeros
creados y todo lo que ellos veían y experimentaban de Dios, ¿cómo pudieron querer ser sus propios dioses? O querer ser, no sé qué les pasó por la mente. Pero bueno, Dios te creó con esa libertad de poder elegir también. Dios sigue dando la libertad al ser humano para elegir adorarlo y seguirlo a Él por amor y no por obligación. Porque aquel que lo sirve a Él por obligación, eso no es amor. Aquel que ama por obligación o hace algo por obligación, eso es esclavitud. Dios nos hace después esclavos de Él, pero por una decisión nuestra, por amor a Él, por quién es Él y por lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Porque lo conocemos. Entonces nosotros decidimos quererlo. ¿Sí? Entonces, en el comienzo de la creación, Dios da esa posibilidad al hombre de que Él haga, gobierne, pero Él decide ir en contra de la voluntad de Dios. Y es como que el ser humano falla en esa orden, ¿no?, que Dios le da. Y no se somete a la voluntad de Dios. Hay una ruptura que trae complicación para el mundo. Y el mundo se llena de reinos después que van en contra de Dios. Fíjense que después cuando el ser humano comienza a extenderse, ¿no?, ¿qué es lo primero que ellos quieren? ¿Qué es lo primero que ellos piden? ¿El pueblo de Dios qué es lo que pide? Nosotros pedimos un rey, así como los otros pueblos tienen un rey. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban viendo y querían el reinado de los hombres. Ellos estaban viendo y les llamaba más la atención el reinado humano que el reinado de Dios sobre ellos. Y Dios dijo, bueno, ustedes están pidiendo, ustedes están queriendo, tómenlo. Y así fue que vino todos los problemas para el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo, bueno, y ahí Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Con eso, hermanos, Dios después estaba diciendo, bueno, pero hay una promesa para ustedes, que es el Mesías. Y ahí todos los profetas empiezan a anunciar la venida del Mesías. Y fíjense que Dios está diciendo así, Dios tiene una promesa, esa promesa es mesiánica, y Él dice que Él va a construir un reino que no será destruido. Porque ahí empezaron a haber reinos que iban en contra totalmente del dominio de Dios. ¿Sí? Y el pueblo mismo de Dios también pidió un reino que sea humano y no el reino de Dios. Y en Daniel 2, versículo 44 dice así, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Dios en varias profecías, Dios estaba anunciando de que vendrá y se establecerá un reino que no será destruido, y ese reino será eterno. Y cuando Jesús vino, Él inauguró ese reino que fue profetizado años anteriores a ellos. Fíjense que cuando Jesús llega, Él llega anunciando el reino de Dios. Pero este reino es diferente, como les dije. Los hombres estaban acostumbrados a ver el reinado del ser humano sobre la tierra. Hombres con poder que se creían dioses, donde querían que ser adorados ellos mismos, donde esclavizaban a sus súbditos. Y Jesús cuando vino, Él dijo, el reino de Dios es diferente. Dijimos, los demonios son expulsados, hay milagros, Él come con pecadores, se relaciona con niños, hablaba con mujeres, cosas que para el reino del mundo no estaban acostumbrados a hacer eso. Y Jesús en pequeñas cosas, Él empieza a demostrar que el reino que fue profetizado hace mucho tiempo es un reino, como hay un libro que se llama El reino de punta cabeza. Porque totalmente dado vuelta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ese es el reino de Jesucristo. Ese es el reino de Dios, el dominio de Dios sobre nosotros. Somos diferentes
por causa de que Jesús nos enseña de esa manera. Y ser diferente, yo no estoy hablando de vestirme diferente. Algunos dicen, bueno, ahora yo voy a la iglesia. Ah, vas a la iglesia. Antes, ahora ya no es tanto así. Pero había esa costumbre, voy a la iglesia, ¿por qué? Porque, bueno, usaba las polleras largas, porque ya no me cortaba el pelo, porque exteriormente me parecía a una que formaba parte del reino de Dios. Porque era una costumbre y era la forma. Pero quizás dentro del corazón, dentro, ¿no? Por dentro no tenía nada que ver con un miembro del reino de los cielos. ¿No es así? Pero hoy sigue siendo de la misma manera. Tal vez ya no tenemos esa costumbre. Tal vez ya no nos vestimos de esa manera. Tal vez no me decimos, no, yo soy el rey, pero tengo otra costumbre que parezco ser del reino de los cielos. Pero mis actitudes y mi comportamiento no están demostrando, no dan señales de que yo formo parte de ese reino. ¿Entienden? Entonces Jesús viene a enseñarnos algo que es totalmente diferente a nuestras costumbres, a nuestro comportamiento humano, a nuestra forma de pensar humana, ¿sí? Que es egoísta, que es egocéntrica, que solo piensa en sí mismo. Jesús viene a decir, no, mi reino es totalmente diferente. Y eso es lo que Jesús está enseñando, ¿no? Y fíjense que cuando Jesús se fue después, cuando Él murió, resucitó, volvió al Padre, los apóstoles empezaron a predicar, y la iglesia, que fue después de Jesucristo, que se llamaba la iglesia del primer siglo, ¿no? Esa iglesia cristiana era muy perseguida. Ella creció esperando la venida de Jesús. Ellos pensaban que Jesús ya iba a volver, ¿sí? Porque Él dijo que volvería. Pero ellos pensaban, bueno, enseguida Jesús va a regresar. ¿Cuántos años pasaron? Son 2000 y algo, ¿no? Jesús todavía no regresó. Y cada vez las cosas para ellos eran más difíciles, ¿sí? Cada vez las cosas eran más complicadas. ¿Sí? Cada rey que asumía eran poderosos, fuertes y tiranos. En ese tiempo quien gobernaba era Roma. Y cada emperador, cada rey que gobernaba en ese tiempo era de lo peor. Y la iglesia quizás veía que, ¿dónde está entonces? Parece que el reinado de Jesús no es tan poderoso. Parece que ese reino de Dios parece que no es tan poderoso. ¿Por qué? Porque Roma nos está persiguiendo, nos está matando, nos está destruyendo. Y en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 11, Dios, y me emociona, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros podemos caer en esto. Cuando la iglesia estaba pensando que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu reino, Señor? ¿Dónde está tu poder? Porque nos están matando, nos están persiguiendo, estamos muriendo, estamos sufriendo. ¿Dónde estás? Y Dios le muestra a través de una visión a Juan. Y le dice y le muestra quién es el que está sentado en el trono. Gloria a Jesús. El Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 11. Acompáñenme. De Jesús. Dios le dice a Juan, mira Juan, esta es la realidad. Esto es la realidad, esta es la verdad. Esto es realmente lo que pasa. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe
de coralina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y disponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios le estaba mostrando a Juan: yo sigo sentado en el trono. Yo sigo estando en el control de todas las cosas que suceden. Yo sigo estando en el control de la historia de la humanidad. Yo sigo en el control de tu vida. Yo soy el que gobierno. Yo soy el que era, el que ha de venir también. Yo soy el que existe eternamente. No hay otro. Aunque Roma se levante, aunque emperadores se levanten y te persigan, hoy ¿dónde está Roma? Aunque varias personas, hombres, quisieron levantarse con poder y creerse dioses y pensar que ellos dominaban toda la tierra, ¿dónde están esos hombres? Porque todos ellos perecieron. Pero el que permanece para siempre sigue sentado en su trono. Y Él está entre nosotros. Y Él vendrá a buscarme. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad del reino de Dios. Todas las veces que nosotros queremos, o todas las veces que nosotros ponemos nuestros ojos en el reinado del ser humano, cuando nos llama la atención el gobierno del ser humano, y no estoy hablando de gobernadores, no estoy hablando de presidentes, sino que cuando estoy poniendo mis ojos en este mundo, así como lo hizo el pueblo de Israel, y pidieron a Dios un rey humano, todas las veces que nosotros nos desenfocamos de la voluntad de Dios y del gobierno de Dios sobre nuestras vidas, nosotros nos perdemos y pensamos que ya no hay nada que hacer. Pensamos: ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con el Señor? Y el Señor nos está invitando, ¿saben a qué? A como Juan: acérquense que yo les voy a mostrar dónde estoy. Gloria a Dios. Acérquense porque les voy a mostrar quién es el que gobierna y está en el control de tu vida. Gloria a ti. Acérquense porque yo sigo siendo Dios. Pongamos nuestros ojos en aquel que reina eternamente. Adoramos a ti, Señor. Porque este mundo pasa. Las glorias de los reinos de este mundo pasan. Todas las cosas de este mundo pasan. Perecen. Prestemos atención en las cosas del reino de Dios. Por eso Jesús te está diciendo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque todas esas cosas que ustedes están preocupados y ansiosos, que son las cosas de este mundo, su Padre cuida de ustedes. Su Padre es el que está cuidando, es el que provee. Ustedes preocúpense
¿Por qué? Por buscar ese reino, el gobierno de Dios sobre sus vidas, sobre su familia, sobre todas las cosas. Gracias, te Gloria a damos. Dios. Manifiesten el reino de Dios a donde quieran que usted vaya. Porque también ese reino tiene que completarse ya de verdad. Gracias, te damos. Entonces, hoy, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios, el dominio de Dios sobre nosotros. Amén. Así es. Es el poder de Dios actuando, haciendo cosas que el ser humano no puede. Bendito eres. Es Dios demostrando su poder, demostrando su voluntad, demostrando quién es Él. Salvado. Jesús vino para mostrar quién es Él. Y para mostrarnos que esto no se acaba acá. Gracias. te damos. Esto no se termina acá. Esto es eterno. Así que esa es la invitación del Señor. En Apocalipsis 5:13, todo lo creado adora al que está sentado en el trono. Sé que toda la creación, todo lo que existe, todo lo que Dios creó, todo adora a Dios. Amén. Y esa es la invitación de Dios. Hagamos la diferencia en este mundo. Vivamos según la visión del reino de Dios, así como Jesús. Bendito eres. Todo lo que él enseñaba, todo lo que él decía, se trataba de esto. Experimentemos ese poder en nuestras vidas, hermano. ¿Cómo podemos experimentar cuando nosotros sacamos nuestros ojos de nosotros mismos? Cuando sacamos los ojos del ser humano, ¿no? Del mundo, y empezamos a sorprendernos y a querer y anhelar las cosas del reino del cielo. Ahí vamos a empezar a vivir esa plenitud, vamos a vivir más plenos. ¿Sí? Porque Cristo dice así que Él hizo todas las cosas para que nosotros disfrutemos de eso. Bendito eres. Pero lo vamos a hacer cuando nosotros experimentamos ese reino de Dios en nosotros, el dominio de Dios sobre nosotros. Amén. Ponete de pie.